Imaginemos, por tanto, que hemos construido un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N, es decir, un semiconductor que tiene exceso de agujeros o lagunas y un semiconductor que tiene exceso de electrones. En el proceso de unirlos mecánicamente, es decir, que el semiconductor tipo P y el tipo N simplemente se toquen, compartan una superficie, una frontera de unión, haría pensar que las cargas eléctricas positivas, los agujeros o lagunas, viajarían atraídos por las cargas negativas, o que los electrones al mismo tiempo serían atraídos por los agujeros o lagunas, de manera que tendríamos migración de cargas positivas hacia el semiconductor N y migración de cargas negativas hacia el semiconductor P. Esto haría que un instante después el material fuera eléctricamente neutro, ya que habría una recombinación de todas las cargas positivas y negativas, formando en definitiva un material sin carga eléctrica. Sin embargo, esto no es lo que ocurre. Cuando las primeras cargas positivas, agujeros o lagunas, pasan a través de esta zona de unión que se denomina juntura, vemos que empieza a haber una zona ligeramente positiva dentro del material N. Al mismo tiempo, están pasando electrones que buscan recombinarse con los agujeros o lagunas y forman, cerca de la juntura, en el material P, una zona con carga eléctrica negativa. Esto que está aquí, estas cargas positivas y negativas que están en lados contrarios, forman una barrera de potencial. Es decir, estas nuevas cargas positivas que han pasado a la zona negativa, cuando tienen suficiente carga, comienzan a impedir que estas cargas positivas, agujeros o lagunas, sigan pasando hacia el material N, ya que las van a rechazar al llegar aquí. Lo mismo ocurriría con los electrones. Los electrones que comienzan a pasar a través de la juntura encuentran una zona cada vez más negativa que en algún momento comenzará a rechazarlos. De tal manera que el solo hecho de unir un semiconductor P con un semiconductor N forma una zona de juntura denominada barrera de potencial, que requiere que para que nuevas cargas pasen, es decir, si yo quisiera hacer pasar electrones o quisiera hacer pasar agujeros o lagunas en sentido contrario, repito, cosas que ocurren al mismo tiempo, necesito superar el rechazo que ofrece esta zona P a las cargas positivas y esta zona N a las cargas negativas. Es decir, necesito superar esa barrera de potencial. Y aquí tenemos una de las diferencias típicas según el cristal a partir del cual se fabrica el semiconductor. En los semiconductores hechos a base de germanio, esa zona de juntura, esa barrera de potencial, tiene un valor promedio de 200 milivolts, es decir, 0,2 volts. A veces menos, a veces un poco más. Depende justamente de cómo esté construido, de cómo haya hecho el dopado, con qué elementos y en qué proporciones hice el dopado. En cambio, los semiconductores en base al silicio tienen una barrera de potencial más alta, de aproximadamente 700 milivolts, 0,7 volts. Los de hafnio están también en valores parecidos al silicio. La diferencia fundamental está en las distancias subatómicas que se pueden lograr en la construcción del semiconductor, lo cual hace que con el hafnio pueda tener mayor densidad de semiconductores construidos por milímetro cuadrado. Vemos aquí la simbología que se utiliza para representar a un diodo semiconductor. Si conectamos a un diodo semiconductor a una fuente de continua, pila, batería o algún generador de corriente continua, es decir, que tenemos una placa positiva y una placa negativa, y lo hacemos de manera que la placa positiva de nuestra batería esté del lado del semiconductor P y la placa negativa esté del lado del semiconductor N, estamos ante lo que se llama polarización directa. Nuestro diodo semiconductor está polarizado en directa. ¿Y qué ocurre aquí? Vemos que al
polarizar con una tensión mayor al umbral, mayor a la tensión de umbral que tenemos en la juntura, estas cargas positivas, agujeros o lagunas, son rechazados por el terminal positivo de la batería, y si ese rechazo supera el de la juntura, la tensión que tenemos aquí de juntura, la barrera potencial, estos agujeros o lagunas van a pasar a través de la juntura hacia la zona N. Al mismo tiempo, los electrones de la zona N van a estar rechazados por el terminal negativo de la batería, y si ese rechazo supera el umbral, la tensión de umbral de la juntura, pasarán a través del umbral hacia la zona P. Por lo tanto, al mismo tiempo, tenemos en el sentido horario circulación de agujeros o lagunas, o en el sentido antihorario circulación de electrones. Ambas cosas ocurren al mismo tiempo. Cuando un electrón se desplaza, ocupa el lugar que tenía un agujero o laguna, que a su vez va a ocupar el lugar que tenía el electrón. Es decir, podemos hablar de corriente de electrones en un sentido o corriente de agujero o lagunas en el otro sentido. Nuevamente vemos el símbolo que representa al diodo polarizado en directa. Significa que el positivo va a estar del lado del ánodo y el negativo va a estar del lado del cátodo. Si en cambio ponemos ahora el positivo de nuestra batería del lado del semiconductor N y el negativo de la batería del lado del semiconductor P, lo que va a ocurrir es que estas cargas eléctricas negativas van a ser atraídas por el terminal P, y estas cargas eléctricas positivas, agujeros, huecos o lagunas, van a ser atraídos por el terminal negativo. Es como si la zona de juntura se ensanchara, ya que las cargas tienden a alejarse, no a pasar a través de la zona de barrera de potencial o juntura. Por lo tanto, en este caso, llamado polarización inversa, no hay circulación de corriente, ya que los electrones no son impulsados a pasar a través de la juntura, los agujeros, huecos o lagunas no son impulsados a pasar a través de la juntura, sino que ambos, electrones, agujeros y lagunas, tienden a alejarse de la juntura, atraídos por la diferencia de potencial positiva para los electrones y negativa para los agujeros, huecos o lagunas. Ven aquí la simbología del diodo, donde ahora el ánodo positivo está del lado negativo y el cátodo negativo está del lado positivo. Polarización inversa, no hay circulación de corriente. Sin embargo, si miramos las cargas que están en la zona de juntura, vemos que están invertidas a los semiconductores que están justo al lado. Es decir, en el semiconductor N tenemos en la juntura una zona P, y en el semiconductor P tenemos en la zona de juntura una zona con carga negativa. Estas cargas, si vemos cómo está puesta la batería, están polarizadas en directo, es decir, esta pequeña zona de juntura positiva está del lado positivo de la batería y esta pequeña zona negativa está del lado negativo de la batería. Esto haría, en principio, que los huecos, agujeros o lagunas que están en la zona N y los electrones que están en la zona P, al estar polarizados en directa, circularán, pasarán a través de la juntura. Eso es absolutamente cierto, pero dada la poca cantidad de cargas que hay en la zona de juntura, esa corriente se llama corriente de portadores minoritarios. Los portadores son los electrones, los agujeros, huecos o lagunas, pero se llaman minoritarios porque hay muy poca cantidad comparado con los átomos y las cargas eléctricas que hay en la zona N y en la zona P. Por lo tanto, un diodo polarizado en inversa, desde el punto de vista práctico, podemos asegurar que no hay circulación de corriente. Desde el punto de vista puramente físico de los materiales, podemos decir que hay una muy baja circulación de corriente del orden de los microamperes, generalmente despreciable, y repito, se llama corriente de portadores minoritarios. Vamos a ver más adelante que hay un tipo de diodo fabricado especialmente para utilizar
esa corriente de portadores minoritarios por alguna característica particular que analizaremos más adelante.